Ir empezando. Ya se está viendo. Sí, ya se está viendo, creo. Bueno, pues, bienvenidos a los que nos están viendo también. Gracias por estar. Ahí, denle manita arriba. No es cierto. Ya bien youtuber, ¿no? Suscríbanse si no han visto, si son nuevos en el canal. Compártanos con sus amigos. No, bueno, sí. Bueno, sí, aprovechando. Si están viendo este video, pues ahí comenten en el video si tienen alguna duda o quieren que nos pongamos en contacto con ustedes. Sería súper bueno para también ahí estar creciendo en este mensaje, ¿no? La predicación de hoy la titulé o Dios me llevó a titularla La elección de Jesús. Está medio místico, ¿no? El tema. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué eligen? Levanten sus manos. Les voy a hacer 3 preguntas, ¿va? Bueno, la primera pregunta. Levanten la mano. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Pregunta real. A ver, levanten la mano. ¿Quién piensa que fue el huevo? ¿No? ¿Quién piensa que fue la gallina o el gallo? ¿Todos? ¡Uy! ¿Y los que no levantaron la mano? No aplica. No aplica esa, ¿no? No vino. Ok. ¿Qué creen? Científicamente ya hay una solución. Sí. Chistoso. Yo pensé, dije, no, pues es una pregunta subjetiva y se llama de origen causal indefinido, ¿no? Y hay varias cosillas. Por ejemplo, sí, es cierto. Muchas gracias. En el tema de finanzas, de repente todos dicen, ¿qué creen? La bolsa va a bajar. Entonces, pues si va a bajar, dejo de comprar. ¿Para qué compro si va a bajar? Y como dejan de comprar, la bolsa baja. La pregunta es, ¿bajó porque dejaron de comprar o bajó porque dijeron que iba a bajar? ¿Saben? Es como, caray, está chistoso, ¿no? Entonces, no te preocupes. No. Qué chido. Gracias, gracias. Entonces, pero en este caso yo pensé que iba a ser algo así. Y no, ¿qué creen? Para mi sorpresa, la ciencia dijo, todo indica que tuvo que haber sido primero el huevo, porque hay huevo de avestruz, de gallina, de tortuga, de diferentes cosas. Entonces, tuvo que haberse imprimido sus características dentro del caparazón, si no hubiera sido avestruz o algo así. Pero pues igual te quedas pensando, pues sí, pero Dios pudo haber creado desde el principio el animal, ¿no? Entonces, como, caray, se queda un poquito ahí. Ahora la segunda pregunta. Si les entregan uno, la gallina o el huevo, ¿qué esperarían de que pasara? ¿Eh? Una pechuguita de pollo. Sí, pues yo me quedé pensando y dije, pues si me quedara con el huevo, no me quedara contento, esperaría que creciera una gallina o algo, ¿no? Y si tuviera la gallina, esperaría que diera huevos, o sea, como que esperas la una del otra, es algo que todo el tiempo está definiendo, una define a la otra, ¿no? No puede haber gallina sin huevo y no puede haber huevo, en este caso de gallina, sin gallina, ¿no? O de avestruz o tortuga sin tortuga. Entonces, si nos entregan uno, esperaremos todo, el otro, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí estamos como, pues suena lógico, ¿no? Ok, va. ¿Qué hubo antes del huevo? O de la gallina. ¿Qué hubo antes de eso? Si estamos en la iglesia, pues creo que será un poco Dios. Digamos, pues Dios estuvo o tuvo que haber influido para que se formara el huevo o la gallina, ¿no? Hasta ahí alguien dice, no, ¿sabes qué? Yo pienso que no. ¿Vamos todos bien? Va. Entonces, quédense con esa pregunta. Espero nada más haberlos confundido. Realmente no tenía mucho sentido, no tiene que ver con la predicación. No, no se crean. No, sí. El mensaje de hoy para mí fue muy interesante porque yo estuve confundido, honestamente, a pesar de ser de cuna cristiana, que también sabemos, híjole, pues hay gente que es de cuna cristiana y está alejada en este momento de los pasos de nuestro Señor.
tuve varias dudas y varias veces fueron pláticas, cocinazos con Fabián y Marta de, no, es que yo pienso que esto y el otro, y padre, ¿no? Siempre es padre como aventarnos esas discusiones, porque obviamente siempre es como que sobre la Biblia, ¿sabes? Sobre la palabra. Pero yo honestamente les confieso, y se lo confesé, como varios saben, con Maggie a veces en las predicaciones platicamos con ella para que esté todo, pues que no haya ningún tipo de, que digas, no, yo pienso que Dios no existe, ¿no? Pues, barbaridad, sí, barbarie. Entonces, le dije, es que honestamente, y tengo que ser 100% honesto, sigo confundido, ¿no? Sigo confundido a mis 30 años respecto a cómo es justamente esta elección, ¿no? La elección de Jesús, el puro título, nos da a pensar a qué se refiere. O sea, es la elección que hizo Jesús, la elección que tuvo que hacer Jesús, yo el elegir por Jesús, la elección misma, o sea, y eso me lleva obviamente a más temas, ¿no? O sea, realmente siempre estuve muy confundido por diferentes posturas, digámoslo así. Gracias a Dios y por su mera gracia y voluntad, nos permitió entender esta parte. Entonces, fue como, ah, caray, ya ni siquiera tengo que adentrarme en diferentes y delimitar y explicarles diferentes posturas porque ya no tiene sentido, ¿saben? Ya de repente Dios dijo, es así. Y fue literalmente por su gracia y por el Espíritu Santo. Entonces, sí me quedé así de, no puede ser, ¿no? Qué padre, la verdad. Y por eso realmente me emociona dar este mensaje. Espero eh, no ser de estorbo al mensaje. Ya saben que obviamente uno como humano tiene nervios y tiene emociones, pero más bien vamos a ponernos en manos del Espíritu Santo y para eso déjenme hacer una oración, ¿vale? Acompáñenme ahí en sus lugares. Dios, gracias por este día, gracias por tu palabra, que no fue nada más de hoy, mi Dios, sino realmente tú tuviste a bien que hoy pudiéramos hablar de esto, mi Dios, y te pido, por favor, en el nombre de tu Hijo Jesús, que tu palabra no regrese vacía, y lo dice en la Biblia, mi Dios, que dé fruto, que dé cosecha, Padre Santo, que realmente podamos salir diferentes a como entramos hoy, tanto en la alabanza, mi Dios Santo, en el discipulado, en la predicación, que realmente es tu palabra, no es mi palabra, no fue por mí, yo no pude haber hecho nada para entender esto, Padre, fue tu gracia que permitiste revelarnos esta palabra que vamos a ver hoy en día. Acompáñanos, sé tú con nosotros y permite que tu presencia nos acompañe y estemos aquí. En el nombre de Jesús, amén. Vale. Hay un libro, no sé si lo han leído, Juan. ¿Sí lo ubican? Para los que están viendo el video, en este momento estamos copiando o transcribiendo el libro de Juan a físico con nuestra propia letra. Por eso es un poco, aquí se ríen. Ah. Entonces, hoy el pasaje central va a ser Juan 1:1. Juan 1:1 al versículo 18. Entonces, yo espero que todos hayan mínimo copiado Juan 1. Espero, si no, híjole, denle una leidita rápido. Hoy no alcancé a proyectar esta parte porque incluso los versículos que voy a usar son un poquito, no se iba a alcanzar a ver, discúlpenme. Pero bueno, me gustaría que alguien me levantara la mano para leer Juan 1:1, que tenga voz. ¿Tú? Va. Y ya que lo leas, lo vas a poner tu dedito, ¿va? Para no perderlo, porque vamos a estar regresando a él. Entonces, no, Juan 1:1 al 18, por favor. El verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra él. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muchas gracias. Aquí, a mí siempre se me ha hecho muy interesante esto porque sí es un poquito, pienso yo, a menos de que me corrijan, un poquito difícil de entender, incluso desde el 1.1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Desde ahí es como, wow, espérame, ¿no? Tan solo en ese versículo. O sea, si lo lees de corrido, está fácil de leer. Y si te pones a analizar en él, mientras más piensas en ese versículo, dices, espérame, ¿cómo el verbo era con Dios y el verbo era Dios? Y en el principio, o sea, ni siquiera se refiere al principio de Juan, se refiere en el principio de la eternidad, ¿no? Ahí ya era el verbo. ¿Alguien sabe quién es el verbo? Jesús. Bien, hasta yo vamos súper bien. Entonces, si el verbo es desde la eternidad, era con Dios y era Dios, pareciera que no tiene mucho o que es un poco confuso todo el resto de las cosas, porque de repente dice, todas las cosas por él fueron hechas y de repente vino y empieza como que, empieza el 1.1, un poco subjetivo, un poco como más filosófico, por así decirlo, y después empieza a hablar de Jesús y de su testimonio, cómo fue hecho carne, cómo fue transformado y cómo él vino a los suyos. Entonces, hasta aquí nos deja muy claro, a pesar de que es un poquito complicado de entender, mientras más lo analizas, dices, voy encontrando cosas nuevas, ¿no? Pero hace referencia a Jesús. Entonces, si la predicación es la elección de Jesús, ustedes denme su opinión. ¿Qué piensan? ¿A qué se refiere? ¿Es la elección que hizo Jesús o la elección, el elegir a Jesús? ¿O algo más? Si hay alguna idea diferente, tomen su turno. ¿No? ¿No se les ocurre? El elegir tú a Jesús, ¿ok? ¿Alguien cree que podría ir por el lado de la elección de Jesús? Jesús nos eligió primero. Ok, ok, va. Ok. Vamos a empezar por la primera elección. La primera elección, podemos verla en Juan 1.1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es Jesús. ¿Alguien me ayuda con Efesios 2? Y va a tener que también guardarlo por ahí para que... Van a tener que estarlo repitiendo, disculpen. Efesios 2, del 8 al 10. ¿Sí? Ya la tenías ahí, yo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Perfecto, muchas gracias. Y ahí ponle también tu pincita de la ropa, porfa. Entonces, ¿qué nos dice esta parte? Por gracia sois salvos y subrayo. Esto no es de nosotros, pues es regalo o don de Dios. Entonces, y en el 10 dice, porque somos hechura suya, ¿no? Las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas, en las obras que por Cristo Jesús. Entonces, ¿nos eligió primero Dios o lo elegimos nosotros? Hasta el momento estamos viendo, Dios destinó desde antes que fuéramos hechura suya, que fuéramos elegidos, y como justamente se adelantó, pero súper bien mago, Jesús eligió a los discípulos, ¿no? Hasta ahí creo que no hay duda en la cual dice Jesús, yo los llamo mis apóstoles, o Él los nombró sus apóstoles, Él los eligió a los 12, ¿no? Entonces, voy a leerles ahora Romanos 8:29,
Y dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, aquí refuerza esta parte, los conoció antes, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, la primera elección es de Dios. La elección es de Dios de que seamos hijos de Dios, ¿no? Aquí vamos a tomar el ejemplo, como nos dijiste, Mago, de los discípulos. Entonces, en Juan 1 y 2, ya lo leímos, menciona cómo fue escogiendo a los discípulos. Primero llamó ¿a quién llamó primero? Ajá, ay, Gema, bien. Y me interesa mucho cuando llama a Natanael. ¿Recuerdan esa escena? En Juan 1, versículo 47 y 48, dice, Jesús vio venir así a Natanael y dijo él, he aquí un verdadero israelita, diciendo algo, si lo quieren ver, un poco difícil de entender si no estás todo el tiempo en contacto con esa persona. Como dices, miren, aquí hay una buena persona. ¿Cómo sabré si soy buena persona si no es como que digas, miren, ahí viene alguien chaparrito, ahí viene alguien muy güero? ¿Saben? Es algo complicado de asimilar, oye, pues, ¿cómo sabes que soy un buen israelita? ¿De dónde me conoces? ¿Cómo me conoces lo suficiente para decir que soy un verdadero israelita, en el cual no hay engaño? Dice versículo 48, dícele a Natanael, o sea, le dijo, pues, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, ya te había visto. Jesús ya lo conocía. Y Jesús lo eligió. Dijo, ya te conozco, Natanael. Antes de que te llamaran, yo ya te conocía. Y aún así, te elijo. ¿Vale? Y alguien me ayuda con Juan 15, versículos 16 y 17. Realmente vamos a estar hoy muy estacionados en Juan. Para mí fue muy interesante que empezar a darme cuenta cómo realmente en Juan está mucho pues sí, del plan de Dios, de su amor, de cómo quiere que nos relacionemos con Él, y casualmente es el que estamos copiando. Entonces, creo que nos va a caer como anillo al dedo terminar de copiar este libro. ¿Alguien tiene Juan 15? Versículos 16 y 17. ¿No? No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ok. Aquí me llama mucho la atención. Tres cosas. Primera, no me elegiste vosotros a mí, le está hablando a sus discípulos. Yo los elegí a ustedes. Y para que llevéis fruto y su fruto permanezca. Y en el 17 dice, yo les mando esto, que se amen los unos a los otros. ¿De qué fue la predicación de la semana pasada? Del amor. Y la antepasada, del fruto. Entonces, de ahí me empecé como a quedar caray. Yo pensé que honestamente al principio no iba a estar muy relacionada. Y pues miren, el tema es, recapitulando, Él fue antes de nosotros, Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo y es un regalo de Dios. Hasta aquí, los que ya tengan tal vez más tiempo en el Evangelio van a decir, ya sé a qué te refieres. Estás hablando de la elección de Dios, ¿no? Entonces, aquí vendría una cuestionante. Esta es una postura y tiene su nombre en la cual no vamos a profundizar, simplemente es, si ya entonces Dios me eligió para que yo fuera hechura suya y destinado para buenas obras y todo eso, ¿qué me corresponde a mí? O sea, ¿qué hago entonces? ¿Saben? O sea, lo lógico, honestamente, si nos ponemos a pensar, si ya Dios me eligió, pues me relajo. ¿Saben? Pues entonces, pues, al final va a depender de Él si soy salvo o no. Que honestamente les confieso, esa era un pensamiento mío. Dije, pues si depende de Dios mi salvación, pues ya, me relajo, ya no me corresponde a mí elegir algo más. ¿Saben? ¿Alguien había pensado esto antes? Con confianza, si no, no pasa nada.
¿no? ¿Sí? Realmente es algo que sí llegas a pensar. Pues dices, híjole, pues, entonces, ¿qué diferencia hay lo que yo hago o lo que yo no haga? ¿No? Esto nos lleva a la segunda elección. ¿Cuál es la segunda elección? ¿Jesús llamó a sus discípulos? Sí. ¿Los conoció desde antes? Sí. ¿Y qué hicieron los discípulos? Dijeron, híjole Jesús, ahorita yo creo que no. O aquí somos católicos, muchas gracias. ¿No? ¿Cómo respondieron sus discípulos? Incluso viene en Juan 1 al final y en Juan 2. Dejándolo todo, decidieron por él. Vemos el ejemplo a mí que me llama la atención, es Pedro. O sea, Pedro era pescador, ¿no? Alguien que vive de su pescado, vive al día. Lo que pescas, vendes y de eso puedes comer o comes tu mismo pescado y lo llevas a la casa. Dejó sus redes. Yo hubiera pensado, ay, pues, está cañón, ¿no? O sea, ni siquiera estás pensando ya no voy a ahorrar, o ya voy a empezar a diezmar un poquito más, a ofrendar. No, manches, dejó todo. O sea, más bien, ¿qué vas a comer, Pedro? ¿No? Y Pedro tenía familia. O sea, y lo dejó todo. Ahí, a mí, y lo tengo que decir, hasta antes de esta predicación, a mí se me hacía, pues Pedro. Pero yo no. Yo no estoy forzado a esa parte, ¿saben? Pues Pedro sí, porque fue llamado de Jesús, pero ya el resto de cuando piensas o el Espíritu te empieza a redarguir, ¿y tú qué pasó? Como que ahí nos volteamos. No, ya voy a seguir mejor leyendo el siguiente versículo, ¿no? Es una verdad difícil de asimilar, honestamente, es complicado de asimilar. Pero sus discípulos respondieron, ok, lo dejaron y lo empezaron a seguir, tomaron una acción, una decisión. Entonces, la segunda elección nos corresponde a nosotros. Aceptar el llamado, seguirlo o no seguirlo, comenzar una relación con él, esta elección nos corresponde. Ok, ¿cómo elijo por Jesús? Y esto, pues, por años se ha tenido un poco claro, ¿no? Generalmente cuando llegas a una iglesia y que es, ¿quién es nuevo por aquí? Ok, levantas la mano. Hagan conmigo esta oración. Y haces la oración, ¿no? La única oración que tienes que hacer en tu vida para aceptar a Jesús. Eso es lo que se enseña, ¿no? En la tradición, la verdad, eclesiástica. ¿Alguien me acompaña a Romanos 10? Romanos 10, 8 al 10. Ahí se ocupó que alguien lo lea, por favor, y también le ponga su dedito. Romanos 10, 8 10. 8 al 10. Más bien la Biblia dice, el mensaje de Dios está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Y ese mismo mensaje que le traemos debemos confiar en Dios. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merece. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Y, perdóname, hasta el 11, discúlpame. La Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. Amén. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Es una confirmación verbal, ¿no? Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, es una acción que le corresponde a uno, ¿no? ¿Hasta allí sí estamos claros en esta parte? ¿O no? ¿Sí? Ok. Siguiente versículo, Mateo 16, del 24 al 28, y también por favor ayúdenme. Perdón si de repente meto mucho esta parte, pero es que al final espero que haga coerción. Palabras de conferencia. Mateo 16, del 24 al 28, por favor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz Amén. y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y entonces pagará a cada uno conforme a su obra. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no buscarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viviendo en su ciudad. Ok. Entonces, si volvemos a leer el 24, ¿qué dice? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice ahí?
Niéguese a sí mismo y ¿qué más? Y la última, y sígame. Son 3 acciones, o sea, son activos. O sea, yendo a la parte, ¿cómo se diría ortográfica? No ortográfica, pero bueno, de el idioma español, entendemos son constantes, ¿no? El que quiera venir en pos de mí, aquí, no, aquí específicamente le dijo a sus discípulos. Entonces, ¿los llamó antes? Sí. ¿Los conoció antes? Sí. ¿Y qué dijo? Si quieren venir en pos de mí, no es como, el que quiera venir en pos de mí, ya. Relájese, como yo pensaba, relájese y ya. Ya tiene la salvación asegurada. El que quiera venir en pos de mí, ya la hizo. Ni no haga nada. Son 3 acciones. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no? En las 3 podemos ahondar mucho, que es niegues a sí mismo realmente sin ahondar tanto, ¿ok? Mis deseos naturales, mi carne, mis prejuicios, toda esa parte, tengo que negarlos para adoptar la personalidad de Jesús, ¿no? Tome su cruz, evidentemente en la vida hay temas complicados, hay situaciones ajenas a nuestra voluntad o a nuestras propias decisiones, por así decirlo. Entonces, y hay temas difíciles por normalmente nuestra humanidad. Hasta que estemos eh, con Dios, si es su voluntad, vamos a dejar de sufrir, por así decirlo, ¿no? No quiero hacerlo muy víctima. Pero dice Jesús, tome su cruz, o sea, levante esa parte, como dicen, hay frases, ¿no? Motivacionales. ¿Tienes flojera? Hazlo con flojera. ¿Tienes miedo? Hazlo con miedo. O sea, tienes que establecer una disciplina, una rutina en lo que quieres llegar. Y aunque no te sientas bien, hazlo aún triste, aún todo, ¿no? O sea, evidentemente en la vida hay circunstancias difíciles. ¿Y qué dice Jesús? Niega eso, toma esa cruz y sígueme. Y es un constante, es todo el tiempo, ¿vale? Ok. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Entonces, otra vez, en Juan 1:1 viene la primera lección. Y aquí Juan 1:12 es la segunda lección. A todos los que le recibieron, ¿no? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. ¿Va? Y hasta aquí, ¿sí vamos bien? ¿Sí? Ok. ¿Alguien me ayuda a buscar Juan 3:16? Yo sé que es un versículo bien difícil de recordar. Y Juan 6:35 al 40, por favor. Y búsquenlos ahí, manténganlos. Alguien busque Juan 6:35 al 40 y alguien Juan 3:16. Mientras los voy a ir leyendo yo, pero ténganlos ahí, ¿vale? En Juan 6:35 al 40 dice, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, el que a mí viene, ¿no? Otra vez es una actividad, tienes tú que poner tu parte y tomar la decisión. Mas yo he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que le resucite en el día postrero. El versículo 40 de Juan 6. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Y quién me ayuda con Juan 3:16? Ok, entonces, la segunda elección nos corresponde a nosotros, ¿vale? Y entonces, ¿qué entendemos? ¿Es con una oración o es una acción o es un constante? Las 3. O sea, si es un, ok, hago la oración, lo confieso con mi boca, pero también es hacer algo, ¿no? No es nada más como quedarme y ya hice la oración cuando tenía 12 años, ya. Cuando vea a Jesús, yo sé que me voy, ¿no? Se ve reflejado en una decisión propia, ¿vale? Eh, Aquí les voy a presentar una tercera elección.
Juan 1:14, seguimos en Juan 1, ¿vale? ¿Qué dice Juan 1:14, Evelyn? Por favor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok. Y en el 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el que yo decía, del que yo hablaba, el que viene tras de mí, pero es antes de mí. Porque como vimos en Juan 1:1, el verbo era antes, ¿saben? Desde el principio. Porque es primero que yo. Entonces, fue hecho carne, dio testimonio y aquí realmente está hablando de las obras. Entonces, aquí viene otra cuestionante que también yo como cristiano decía, ok, de repente me han dicho que no es por obras, pero de repente veo versículos que dice Jesús, si no obras bien, no podrás entrar a la vida eterna, no escribiré tu nombre en el libro de la vida. ¿Cuál de las tres elecciones? La tercera elección evidentemente es, Él fue hecho carne, si no hubiera sido necesario que viéramos su gloria, no hubiera hecho todo lo que hizo, ¿saben? Y Juan dio testimonio. Ok, Juan 5:28, se los leo. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Entonces ahí, evidentemente, si yo hice bien, vida. Si yo hice mal, condenación. Creo que el versículo es tajante y es claro, ¿no? Juan 10, del 37 al 38, dice mismo Jesús, si yo no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si yo las hago, aunque a mí no me crean, podría poner entre paréntesis, ahorita, crean en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, ¿aquí cuál es el condicionante para que ellos puedan creer? Las obras que está haciendo Jesús, ¿no? Y en Mateo 22, del 1 al 14, viene una parábola interesante, que es el banquete de bodas. ¿Alguien quiere leerlo o me lo aviento yo? 22, del 1 al 14. ¿El que quieras? Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas en su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado comida, y toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los atentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces, pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Gracias. Si realmente sí escucharon lo que estaba diciendo, está fuerte. ¿Algún voluntario que me dé una explicación en sus propias palabras de a qué está haciendo referencia aquí? ¿Y qué estás animando, Mago? ¿No? Bueno. Bueno, yo siento que se refiere a lo que se dicen llamar hijos de Dios, ¿no? Que así como pasó con los discípulos, así como pasó con Judas, perdón. Jesús hizo llamado a sus discípulos, dijo uno, ay, yo me quiero ir, y me quedo aquí. Entonces, son muchos los que entran, así como muchos son los discípulos y muchos se alejaron. Entonces, yo siento que eso, no todos que digan que no tienen que hacer lo que les quiere, sino todos que hagan la gente, la voluntad, es algo parecido. El que haga mi voluntad. Lo dijiste, creo que súper acertado. Para esto les voy a leer Apocalipsis 19, del 8 al 9. Y está hablando, Apocalipsis, les doy un preview rápido porque siento que es un libro un poco tabú o que tenemos un miedo, ¿no? Como de que, híjole, es que siento que Apocalipsis todo es catastrófico y me da miedo leerlo porque no sé qué va a pasar.
realmente es la revelación de Jesús, cómo Él ve desde su plano divino lo que está pasando. Y ahí más bien, en vez de asustarnos, es para ser conscientes y decir, ok, Jesús, viene esto, ¿saben? Pero gran parte de lo que viene en Apocalipsis ya pasó, es cosas que hemos leído en Deuteronomio, en Éxodo, con los profetas, pero es visto desde los ojos de Jesús, que es el que está hablándole a Juan. Entonces, realmente Apocalipsis es un libro bien padre en el cual Jesús dice, pasó esto y viene esto. El que quiera permanecer conmigo hasta el fin va a heredar esto, una nueva vida, una nueva Jerusalén. Vienen cargos para cada uno de los que se mantengan aquí, ¿no? Y a los que no, viene esto, o sea, para que sepan qué viene realmente. Entonces, es la visión de Jesús de todo el panorama temporal en el que estamos, ¿vale? Las bodas todavía no son. O sea, no puedes decir, ya vine a las bodas y entonces ya, ¿sabes? Ajá, Las bodas todavía no llegan. exacto, sí. Todos los que estamos aquí hemos sido invitados. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando para llegar. Estamos usando nuestro acuario adecuado. Ajá. Estamos haciendo nuestro tiempo para poder llegar. La verdad es que creo que en muchas ocasiones nosotros somos como los que están aquí, que preferimos estar en nuestro trabajo, preferimos estar en nuestras ocupaciones, o incluso somos de los que estamos asesinando al otro, Castigando al profeta. pero tampoco estamos en las bodas, o sea, no Sí, estamos caminando para allá. totalmente. Ese es vaya, en el contexto en el que estamos, porque no hoy son las bodas, no por estar hoy el domingo aquí, hoy ya festejamos bodas. No, Las exacto. bodas todavía no llegan. ¿Qué estás haciendo para llegar? Exacto, justamente. ¿Qué estamos haciendo para llegar a las bodas? Entonces, Apocalipsis 19, 8 al 9, justamente es la visión de Jesús de esta parábola. O sea, Jesús lo dijo en persona y aquí viene ya como promesa de lo que va a pasar realmente cuando Jesús venga, ¿saben? Y dice, solamente para enfocarnos en esta parte de las bodas, dice, y le fue dado que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente o lino brillante, porque alguien me ayude con esta parte de Apocalipsis 19, 8 y 9, para que no vean que nada más yo me lo ahorita saqué de Daniel Valera. Porque el lino fino son ¿qué? Las acciones justas de los santos. Entonces, ¿qué casual? Fue coincidencia, yo creo. Apocalipsis 19 con la parábola de las bodas, ¿no? En el versículo 9 dice, y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Entonces, si regresamos tantito a la parábola de las bodas, ¿cuál fue la razón por la que echaron al hombre de las bodas? No estaba vestido con acciones de los santos. Está interesante, ¿no? Y allá tenían Efesios 2, ¿verdad? ¿Me pueden ayudar otra vez a leerlo el mismo? 2 del 8 al 10. Hasta el 10, por favor. Yo. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿qué nos está diciendo el versículo 9? No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya en el versículo 10, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Si hasta el momento me han puesto atención en las 3 elecciones, ahorita lo más normal es que estén un poco confundidos, ¿no? ¿Alguien está confundido? Yo estaba confundido. Yo podía levantar la mano ahorita. Entonces, las 3 elecciones se las acabo de presentar. Y la última, sí quedó clara también. O sea, depende de tus obras si podrás entrar a las bodas del Cordero o no. Ok. ¿Cuál de las 3 elecciones es?
Levanten su mano. ¿Quién opina que la 1? Opción número 1. Dios nos llamó antes de la fundación del mundo y nuestra salvación no depende de nosotros. ¿Quién opina? ¿Nadie? Va. La 2, tenemos que elegir por Jesús. 3 personas, 4 personas. Va. Y es por obras, 5 personas. Depende de lo que yo haga o no haga, depende de eso mi entrada. ¿Ok? Va. Aquí les va algo interesante. Ajá, ¿ibas a comentar algo así? Dilo. Es que dice que debemos estar vestidos, o sea, nuestra vestimenta con la que podemos llegar a la boda, Ajá. la acción de ser santo, la acción de ser apartado, ¿Sí? ¿verdad? Las acciones que vivan mientras soy apartado. Ajá. Pero también dice que no es por obras. Pero Ujú. cuando se refiere a no es por obras, se refiere a mi salvación, mi llamado a las bodas, no es porque me lo merezca, Ujú. pero me tengo que presentar con una ofrenda digna de mi vida en acción. Ajá. Entonces, Pero tenemos varios versículos en los que Jesús dice, el que permanezca. exactamente, a eso es a lo que me refiero. Ajá, ajá. Dice que cuando se refiere a no es por obras para que nadie se gloríe, no se refiere al final de la carrera, se refiere al llamado al principio. Ok. Te llamé no por lo que hiciste, por lo que O por lo que vas a hacer. Ajá. sino te llamé porque se me pegó la gana llamarte, porque llamé a quien se me dio la gana, ¿me explicó? Te llamé por misericordia, por amor, por lo que tú quieras decir. En la carrera, que son mis acciones, es lo que más me va a hacer llegar a la boda. ¿Me explico? Sí. Por eso es que a veces es confuso, pero... Es confuso. Dice tus acciones, pero dice no es por acciones. Ajá, exacto. Pero el llamado es el que no es por acciones. Ok. Al final de la carrera es el que sí es por acciones. Ok. En todos los versículos que leímos una palabra y como me pasó a mí, la pasamos por alto. Y coincide en todos los versículos que estuvimos leyendo. ¿Quién tiene 3 ejemplos de los versículos que guardaron, que pusieron su dedo? Léanlo, por favor. De los versículos que estuvimos leyendo, una palabra se repite en casi todos. Aparte. Creer. Esa palabra se repite en todos los versículos. Creer. Yo, en lo personal, y lo confieso, me la pasaba un poco por alto, porque decía, ok, Dios me llamó a esto, soy hechura suya, no es por obras para que no me gloríe. Y la parte al lado de creer, siempre me la pasé por alto. ¿Qué es creer? Creer como tal viene del griego, que es pisteuo. ¿A qué les suena? Maggie, perdóname. ¿Se repite la palabra creer? Potestad. Amén. Juan 3:16. De memoria se lo saben. Que cree. Cree está en todos los versículos que hemos pasado y yo no lo había tenido claro. Entonces, creer, como les decía, el griego es pisteuo. De los que hemos empezado a leer un poquito de griego, o entender, o leer al menos ahí en el Eastword, ¿a qué les suena pisteuo? Pistis. ¿Qué es pistis? Fe. Ahora, una casualidad de la Biblia. Se usa más veces pisteuo que pistis en la Biblia. Se usa 250 veces pisteuo y 244 veces pistis. Entonces, yo digo, y está interesante porque digo, siempre había leído la Biblia, nos sabemos de memoria Juan 3:16, Romanos 10, Romanos 8, en el cual, pues claro, si yo confieso con mi boca y si creo en mi corazón, y creer como tal, pisteuo, justamente habla de eso, es mi fe, pero la diferencia en este es que está aplicado a algo o a alguien, en este caso Jesús. O sea, no es nada más
tener fe, y sabemos que Piscis como tal tiene más repercusiones y no es nada más como fe, la parte subjetiva, sino es fidelidad, es estar ahí, tiene más significado la palabra Piscis. Pero pisteuo no, es creer. Es la traducción creer, es creer. Creer aplicado a Jesús. Es una actividad, es una acción, es un verbo, es la elección de creer. Entonces, vamos a leer, por favor, quien me ayude con Juan 6:29. Si se fijan, estamos en Juan, casi ahí estacionados. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él envió. ¿Cuál fue la primera elección? ¿Recuerdan? ¿De quién es la primera elección? De Dios. Esta es la obra de Dios, que crean en el que me ha enviado. Primera elección. Segunda elección. ¿Alguien tenía Juan 5:24? Ahí apartado, me va a decir si no es correcto. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, otra vez cree, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida, lo leímos. Segunda elección, yo elijo por Jesús, pero tengo que creer en Él. Tercera elección, Juan 2:11, también lo vimos, y esta lo acabamos también de transcribir. Es cuando transforma el agua en vino. ¿Ya había llamado a los discípulos? Pues les dije que íbamos a tomar como ejemplo a los discípulos. La atinaste súper bien, mago. ¿Él los eligió? Sí. ¿Los conoció antes? Sí. Él los llamó. Ellos respondieron activamente, dijeron, va, dejo mis redes, dejo todo y te sigo, Jesús. Segunda elección. Y aún así, todavía no creían. Ahí no creían en Jesús. Qué fácil y difícil a la vez, y tan sencillo y tan complicado el creer. Eran discípulos de Jesús, ya eran discípulos de Jesús y no creían en Él. Y eso nos deja muy claro en Juan 2:11. Después de transformar el agua en vino en las bodas de Caná, este principio de señales, fue la primera señal que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en Él. Tercera elección, obras, acciones. Entonces, aquí está la respuesta. Las tres elecciones están relacionadas todo el tiempo, no pueden estar por separado. La primera elección, la segunda y la tercera están conectadas todo el tiempo. No puede haber tercera elección si no hay segunda elección, no puede haber segunda elección si no hay primera elección. Hasta aquí sí estoy muy filosófico todavía. Está muy interesante, o sea, yo creo porque Dios permite que crea, porque Dios destinó eso para mi vida. Hay gente que no crea afuera. Ellos no fueron llamados. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Entonces, si yo creo, es porque Dios lo permitió. Pero yo tengo que creer. Y si yo creo, tiene que haber obras que sustenten lo que yo estoy creyendo. ¿Saben? Entonces, si vemos en 3 versículos que nos pueden dejar un poquito más claro, espero no nos confundan, espero irlos uniendo en esta parte, creemos porque Dios lo permite. Mateo 16:15 es una historia muy padre, me encanta porque es cuando Pedro le responde a Jesús, ¿y ustedes quién creen que soy? Dice Mateo 16:15. Él les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? O sea, ¿ustedes quién creen que soy? ¿No? Y dice Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivente. ¿Vale? Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos unida la elección 2 y la primera. No le fue revelado por carne ni sangre, sino porque Dios tuvo a bien que él supiera eso. Dios dijo, yo quiero que Pedro sepa que él es mi hijo. Y Jesús le está diciendo, esto no lo pudiste haber aprendido, ni lo pudiste haber buscado en Wikipedia, ni lo pudiste haber aprendido ni siquiera en la iglesia, porque yo Dios permití que lo entendieras, por eso sabes que yo soy el Hijo de Dios. Está la segunda elección y la primera elección unidas en un mismo pasaje. Ahora, la tercera elección, que a mí siempre se me hace un poquito truqueada, porque generalmente como cristianos es sobre la que nos vamos.
Yo no puedo saber si alguien fue destinado de Dios. Eso literalmente le corresponde a Dios. Y yo no sé si alguien sí cree en su corazón si Jesús es su Salvador. Yo no puedo saber. Pero sí ves las obras. Entonces, creo que pecamos a veces de irnos sobre las obras directamente, porque dices, tú no estás amando a tu prójimo. ¿Cómo va a amar? Si ni siquiera estás creyendo. Es imposible. No es posible. No porque diga que no puede ser, sino me refiero a es físicamente o espiritualmente imposible que hagas buenas obras si no crees en Jesús. Ahora, puedes hacer buenas obras afuera, sí, y puedes replicar las obras tú por tu parte, pero sí, ahí sí, si te fijas en las obras, no es por obras, sino las obras que vienen del creer en el Hijo de Dios. Es consecuencia. Y Pati nos decía, ¿qué son las obras? ¿Cómo se puede entender un sinónimo? El fruto del Espíritu. ¿Sí? O sea, si tienes fruto del Espíritu, son puras acciones que dices bondad. Es evidente cuando alguien es bondadoso, ¿no? Que está dando cosas benignas, o sea, son cosas que se ven. Y el fruto del Espíritu Santo, ¿va? O sea, va de la mano, ¿va? ¿Hasta ahí estamos bien? Y otra clave, no puedo recibir el Espíritu Santo si no creo. Yo puedo pasarme un año predicándoles del Espíritu Santo y si ustedes no creen, no lo van a recibir. Y está en Juan 7, 38 al 39. Dice, el que cree en mí, primera clave, o sea, el que cree en mí, segunda lección, como dice la Escritura, ríos de agua viva, correrán de su vientre. Versículo 39. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no estaba glorificado. Si yo no creo, no puedo recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a los apóstoles en Hechos porque creyeron. Entonces, el creer es lo que une el llamado de Dios, mi elección por Jesús y las obras que yo estoy reflejando. Es lo que une las tres elecciones. No puede haber una sin la otra y ninguna sin las otras dos. Entonces, aquí el tema es, podemos empezar ya a volar con la cabeza. Si yo no estoy viendo buenas obras, ¿esa persona realmente cree en Jesús? ¿Sabes? Si yo no estoy mostrando obras de amor, ¿realmente estoy creyendo en Jesús? ¿Y realmente el Padre me está permitiendo esa parte? Yo me preocuparía, ¿saben? Ahí me quedé de, ¡ah! O sea, entonces, ¿cómo está el tema con los demás? Porque ahí cada quien se vuelve individual, cada quien tiene que analizarlo y espero en el nombre de Dios que el Espíritu les vea en la semana recordando esto, porque entonces yo me quedé pensando, ok, Dios permitió esta parte, pero ¿qué sigue después? O sea, yo elegí por Jesús, yo creo, y me quedé pensando y dije, yo sí, yo creo que soy salvo y por eso doy obras del Espíritu. No doy obras de caridad, por así decirlo, por mí mismo. Es resultado. Y en eso doy gloria a Jesús y en eso el Padre se alegra. Pero no lo es todo. Sigue, porque hay una promesa de Jesús para nuestras vidas y para toda la humanidad. ¿Va? Romanos 18, otra vez, lo leímos, es la parte de si confías con tu boca, pero vamos a enfocarnos en ahora otra parte. Más que dice, cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces ahí otra vez lo leímos y pasamos de largo la parte de creer, porque siempre decimos, el que confíes con tu boca, ya. Con eso párale ahí y di la oración, bien. Y como me refiero no aquí, sino en general en la iglesia cristiana, la tradición común de, ¿quién es nuevo? Ore, bien. ¿Cómo estás viendo si su vida realmente está reflejando que cree en Jesús? Y si no está reflejando esa parte, yo me preocuparía como ministro, como amigo, como hermano, de si realmente está llamado a ser salvo, ¿saben? Porque no puede haber una elección sin la otra. O sea, las tres están conectadas todo el tiempo. Entonces, aquí esta parte es como complicada de entender porque tu mente empieza a volar, sí, pero ya sabes, por ejemplo, sí creí en Jesús, pero, ¿sabes? Entonces,
mi pregunta sería, si no estás creyendo en Jesús hoy, ¿alguna vez fuiste salvo? ¿O nunca realmente has sido salvo porque no crees en Jesús activamente? Está cañón. Sí, Pati. ¿Sí? Totalmente. Entonces, esa es la tercera lección. Si lo quieren ver, es mi lección diaria. ¿Saben? Pero no es nada más que yo separe, no puedo separar de, ay, no estoy seguro si creer en Jesús, pero mientras hago buenas obras. Porque si haces eso, Dios va a decir, no es por obras, no me voy a fijar en las obras. Y después dice, sí me voy a fijar en las obras. Claro, porque son consecuencias de si creo o no. ¿Sí? O sea, no sé, a mí me emocionó cuando empecé a entenderlo. Dije, órale, qué fuerte y qué sencillo. Cree en Jesús. Si no estás creyendo en Jesús, no se va a ver. Y evidentemente, quien tome la decisión de si pasa o no, eso sí lo va a ver. Si no creíste en mí, ¿tú quién eres? ¿No? Y lo dijeron hace rato, muchos llegarán y me dirán, Señor, Señor, no es por obras, brother. Nunca creíste en mí. ¿Y cómo lo sé? Porque eres un hacedor de maldad. ¿Saben qué? No sé, a mí me encantó el entender esta parte, que al final es tan sencillo como creer nada más. Y a la vez que complicado, porque nos ponemos todas las trabas posibles para decir, no, seguro esto, no, seguro el otro, y uno mismo porque es nuestra naturaleza, ¿no? Nos ponemos a veces el pie, pero si Dios dijo, Él quiero que crea en Jesús y que sea salvo, y le está dando la oportunidad a ustedes de creer en Jesús, yo la tomaría. Yo diría, ok, pues entonces ya me preocupé o ya me emocioné. ¿Quién es este Jesús? Platícame un poco más. ¿Por qué desde la eternidad? ¿Y por qué entonces Apocalipsis habla de la eternidad? O sea, Él todo el tiempo ha estado. ¿Saben? Él es el alfa y el omega, el inicio y el fin. Es como, caray, entonces quiero saber más de Él. Y tuvo una etapa en la cual fue hombre y nos dejó toda esa parte. Y si yo creo en esa parte, lo voy a reflejar y me voy a ir transformando poco a poco hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Él, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, Juan 6:35 al 40, ¿alguien también lo guardó? Le puso ahí creo que el dedito. Si me ayudan a leerlo otra vez, por favor. Juan 6:35 al 40. No te preocupes. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, que aunque me habéis visto no creéis, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Entonces, ahí la promesa de parte de Jesús, Él está diciendo, yo lo voy a resucitar en el día postrero. Y aquí está uniendo a las tres elecciones también, porque es Dios destinó y de todo lo que Él me dio, yo no puedo perder nada de eso, sino lo voy a resucitar. Es la primera elección. Dios quiere que seamos salvos. Y dice Jesús que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, segunda elección, tenga vida eterna. Y yo lo resucité en el día postrero, ¿no? Si empezamos a analizarlo en otros versículos y uniendo las predicaciones también pasadas, podemos verlo tan sencillo como, si crees en mí, vas a obedecer mis mandamientos y en eso hay promesa. Si crees en mí, vas a permanecer en mí y en eso hay promesa. Si no crees en mí,
no puedes obedecer. Si no crees en mí, no puedes amar, no te puedes santificar. Y siempre lo vemos al revés. El creer no es el resultado, el creer es la causa. El creer es el inicio de todo el ciclo realmente. Entonces, generalmente estamos acostumbrados a, es que no ama. Claro, porque no estoy creyendo. No es castigar incluso el fruto, todo lo que hacemos. Y me refiero a, lo hacemos, actualmente lo hacemos. Míralo, o sea, ni siquiera, ¿sabes? O sea, castigamos las obras cuando deberíamos de analizar más bien, pues no está creyendo en Jesús. Y a mí eso me preocupa todavía más, porque yo no voy a juzgar sus obras, Jesús sí. Entonces, más bien es en cambiar el chip, no es castigar cuando ve algo malo y enjuiciar, más bien es, híjole, brother, creo que no estás creyendo en Jesús. Si creyeras, tu reacción hacia mí sería diferente. Me amarías, te darías fruto del Espíritu, en la calle no te andarás peleando con cualquiera que te mete camino de Toluca para acá. No lo digo por mí, lo recibí. Entonces, y otra vez, Juan 3:16, no lo sabemos de memoria, pero voy a extenderme esta vez hasta el versículo 21. Porque también la parte de Juan 3:16 lo predicamos como algo de, Jesús ya vino por ti, o sea, como algo, toma la decisión y que lo conozcas a Jesús. Básicamente, ¿no? Es como el versículo que más usamos para predicar del amor, para predicar de Jesús. Entonces, Juan 3:16, pero hasta el 21, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, más para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, y aquí vamos a subrayar el 18, el que en él cree no es condenado. ¿Más qué dice ahí en el 18? ¿Me ayudan? El que no cree ya fue condenado. Entonces, ¿qué tan importante es que creamos o no? Si no estoy creyendo, no es voy a ser condenado. Ya Dios ya fue condenado. Ya fue tomada esa parte, ¿saben? Entonces, como, wow, es un constante. Y ahorita les voy a decir cómo se cierra el círculo completo otra vez. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, había un reflejo, las obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean redargüidas. Y el 21, y también subrayamos, dice, más el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas que son hechas de Dios. Entonces tú crees, si tú crees en Jesús, dices, Jesús, aquí traigo entonces ahora sí mis obras, porque yo creí en ti. Y dice Dios, evidentemente, tus obras son de Dios, ¿sabes? O sea, en tus obras me doy cuenta que Dios te eligió. En tus obras me doy cuenta que crees en Jesús. Entonces, hasta aquí nos queda claro que en algún momento vamos a ser juzgados por Jesús. ¿Alguien tiene duda de eso? ¿No? Realmente hay muchos versículos en los cuales habla de el día final del juicio ante el trono blanco. Realmente hay varios versículos que nos hablan del momento en el cual seremos juzgados por lo que hemos hecho. Ok. ¿Quién va a juzgar esa parte? Las obras, al final. Jesús. ¿Y quién nos da la vida eterna? ¿Quién destinó esa parte al principio? La primera elección de quién fue? Dios. Después, nosotros. ¿Cómo lo reflejamos? Nosotros por Jesús. ¿Cómo lo reflejamos? En obras, el fruto del Espíritu. ¿Y esas obras quién les va a ver? Y al final, ¿quién nos va a dar la vida eterna? Jesús, ¿a quién le va a decir? Él está conmigo. A Dios el Padre. Se cierra el ciclo. ¿Saben? Entonces, Dios destina esa parte, yo creo en Jesús y lo reflejo en obras, esas obras las ve Jesús y dice, Él es mi hijo y Él es llamado por parte de Dios y Dios dice, sí, evidentemente, pásale.
Y lo que une todo eso es el creer. ¿Dudas hasta aquí? Apocalipsis 22, que realmente es el final de la Biblia. Ahí termina ese último capítulo de Apocalipsis, y Apocalipsis es el último libro, ya sabían. Se los voy a leer. Dice, y he aquí, yo vengo presto, vengo pronto, ya vengo, dice Jesús, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el primero y el postrero. Y ahora sí nos quedó claro por qué. Porque Él decide venir a nosotros y al final Él es el que va a juzgar. Él es el principio y el fin. El primero y el último. Él fue antes, Él fue en el principio y era con Dios y era Dios. Y al final del todo, Él va a ser. Y Él nos va a evaluar. Ven, evidentemente, hijo, yo te llamé y tú creíste en mí. Pásale al libro de la vida, tu nombre está aquí. Dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea un árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, los hechiceros y los disolutos, los homicidas, los idólatras y cualquiera que ama y hace mentira. ¿Qué? Uh-huh. Uh-huh. Para mí se me hace muy fuerte leer eso. Sí, sí está fuerte. Perro es igual que idólatra o es igual que hechicero. Sí. O sea, no se refiere a los animalitos, luego está hablando de personas. Sí. Hablando de cualidades de personas. Sí, de tu decisión, tu elección no está haciendo creer en Jesús, está haciendo, evidentemente, o sea, disponer tu vida a que sea dominada por los espíritus, o hacer hechicería o mentir, o esa parte. A mí se me hace muy fuerte. Me emociona porque yo sé que yo creo en Jesús, ¿sabes? Y es mi fe y no hay nada que me pueda hacer creer lo contrario. Y cada vez se refuerza, pero tiene que estar respaldada poco a poco con obras. Y yo puedo decir, si obro así, no es por mí, es porque Dios destinó y por gracia soy salvo. Yo no creo si soy salvo, no, yo ya soy salvo. Y por eso creo en Jesús. Creer es la causa de todo y por eso mis obras reflejan mi elección. No puede haber una sin la otra. Yo hoy entiendo después de este proceso y creo que es a lo que nos quiere llevar el Espíritu. Yo estoy listo para dejar lo demás. Es complicado entender este tipo de decisiones, ¿saben? Pero yo ya entiendo, claro, en lo demás no tengo plenitud. En mis sueños, en mis elecciones propias, en mi concupiscencia, en mis diferentes cosas, ahí no hay plenitud. Pero si creo en Jesús, sí hay plenitud. Ahí sí hay plenitud realmente. O sea, puedes elegir la vida que tú quieras, el camino que tú quieras y tú creer tu verdad. Y no hay otra más que Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, yo hoy justamente, o sea, en esta predicación entendí, claro, o sea, yo creo y Dios, estoy listo para dejar lo demás, para dejar mis redes, para seguir a Jesús. Y yo aquí termino como empecé, con una pregunta. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué eligen?